En este trabajo nos gustaría hacer un recorrido a lo largo de los distintos acontecimientos, circunstancias y factores que nos ayudarán a comprender la política, tanto interior como exterior, de la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ponernos en contexto, nos parece conveniente introducir la situación que atravesaba el pueblo ruso y que llevó a la sociedad a la revolución y posterior instauración de la URSS. Imperio ruso. En el siglo XVI, Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, logró emanciparse fundando el Estado ruso de Moscovia. Iván se hizo nombrar zar e instauró un sistema absolutista y amplió su imperio mediante la fuerza y la violencia. A su muerte, Miguel de Romanov se hizo con el poder, comenzando así dicha dinastía que duraría hasta 1917, cuando Nicolás II fue ajusticiado. El pueblo ruso sufrió una fuerte explotación a lo largo de su historia. Aunque la servidumbre fue abolida en 1861, la situación del campesinado no mejoró, sino que se enfrentaban a larguísimas jornadas de trabajo, salarios miserables y condiciones de alojamiento deplorables. La burguesía intentaba eliminar el sistema absolutista y aspiraba a una monarquía constitucional. Para esto se basaba en el partido cadete. Este grupo ideológico tomó especial importancia en el Domingo Sangriento de 1905. Este suceso marcaría la historia rusa como un precedente a la Revolución de 1917, pues mujeres y hombres de todas las partes de Rusia decidieron concentrarse en San Petersburgo y realizar una marcha hacia el Palacio de Invierno. Por lo tanto, la Revolución de 1905 es considerada el primer levantamiento de masas antizaristas, con numerosas huelgas, rebeliones campesinas y la importante aparición de los soviets y la Duma. Los soviets eran asambleas de campesinos, obreros y soldados rusos en oposición al zar, mientras que la Duma era una cámara elegida por sufragio censitario y concedida por el zar al pueblo ruso tras estos acontecimientos. La firma llevó a la disolución de las protestas en San Petersburgo, la elección de los colegios electorales y la Constitución de 1906, en la que se proclamaba al zar líder absoluto. Básicamente, la situación siguió siendo la misma y los grupos revolucionarios fueron disueltos. Los cadetes, por su parte, grupo político formado por burgueses liberales, solo pretendían convencer al zar de que hiciera algunas concesiones para evitar la explosión del conflicto, pero en ningún caso buscaban acabar con el sistema de forma radical, como posteriormente reivindicaron los soviets. Consecuentemente, se asustaron ante el ascenso del proletariado. Sumado a estos acontecimientos, la Primera Guerra Mundial va a aumentar las tensiones y acelerar el proceso revolucionario. Puso de manifiesto la incompetencia del aparato de Estado, paralizó las administraciones y desorganizó la economía rusa cuando había que dar prioridad al frente antes que la retaguardia. En 1917, el pueblo ruso realizó un movimiento espectacular para demoler la opresión zarista, la revolución. La situación en la Duma no podía ser más hostil. El Partido Democrático Constitucional o Cadetes mantenían su postura liberal, mientras que gran parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia tenía una postura más revolucionaria y defendían el abandonar la guerra. Esta situación era insostenible, y en febrero de 1917, después de varias derrotas sufridas por Rusia en el frente de la guerra que trajeron como consecuencia mayor desocupación, estancamiento de la economía, escasez de alimentos y una hambruna generalizada, estalló la Segunda Revolución. Esta revolución tuvo como inicio una huelga obrera el 23 de febrero, y aunque ese día se produjeron pocos incidentes serios, en los días siguientes la huelga se generalizó y hubo manifestaciones durante 3 días hasta que el zar ordenó la movilización del ejército. La revolución trajo como consecuencia el fin de los zares en Rusia y el inicio de una república parlamentaria que tuvo escaso recorrido, ya que no llegó a acabar el año. El 28 de febrero se puede considerar como el inicio del gobierno provisional. El gobierno provisional se marcó el objetivo de consolidar una revolución democrática burguesa en Rusia, con el apoyo de un sector de la clase obrera representada por los mencheviques que controlaban el Soviet de Petrogrado, San Petersburgo. El experimento fracasó por varios motivos. Vamos a analizarlos. Uno sería la decisión de continuar la guerra, lo que impidió la celebración de elecciones. El segundo motivo a analizar sería la debilidad de la burguesía y su temor a ser desbordada por otros sectores más radicales, lo que impidió acometer las esperadas reformas. Y por último, la presión de los soviets que buscaban un modelo de sociedad distinta a la burguesa. Aunque oficialmente gobernaba este gobierno provisional, el soviet bajo el poder de Lenin había conformado un comité militar revolucionario que fue el encargado de planificar la Revolución de Octubre el 24 de octubre. Los soviets, este 24 de octubre, tomaron puntos estratégicos de la ciudad
y al día siguiente se produjo el histórico asalto al Palacio de Invierno. El golpe de Estado del 7 de noviembre fue un éxito. El gobierno provisional fue destituido y sus miembros huyeron o fueron arrestados. Lenin se puso al frente del gobierno, pues el Congreso de los Soviets, reunido en aquel momento, decidió apoyar el golpe de Estado y aceptar este nuevo gobierno. El partido bolchevique logró quedar como el único en el poder y las medidas del nuevo gobierno se extendieron a todo el país. En 1918 se disolvió la Asamblea Constitucional y se expulsó definitivamente a los miembros de otros partidos de los soviets de otras ciudades. De este modo, la Rusia bolchevique con Lenin firmó la paz de Brest-Litovsk, por la que Rusia saldría de la Primera Guerra Mundial y la cual abordaremos más adelante cuando tratemos el tema de Lenin. La fundación oficial de la URSS tuvo lugar en diciembre de 1922. La República Socialista Soviética Federada de Rusia y las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entidad que surgió como tal en este momento, cuando se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, integrada por Rusia y otras 14 repúblicas que albergaban una multiplicidad de grupos étnicos. La formación de la URSS intentó mejorar las relaciones entre el Estado y las nacionalidades, que eran tensas. También se propuso mejorar la situación económica. Para la teoría leninista, si los países subdesarrollados se reunían en un Estado federal, podrían intimidar a las potencias capitalistas y establecer el socialismo. Esta idea predominó durante la fundación de la URSS. El socialismo, se suponía, no podría sobrevivir solo en un país pobre. Por eso, el leninismo abogaba por la revolución de escala mundial en un primer momento. Según la Constitución de 1936, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un Estado socialista de obreros y campesinos, además de un Estado federal compuesto por 15 repúblicas. El sistema político establecido fue un sistema representativo. La clave de estos sistemas, cabe recordar, es la más amplia representación posible de todo el pueblo en los órganos. En la teoría, siguiendo lo establecido en la Constitución, el órgano máximo de poder era el Soviet Supremo de la URSS. No obstante, en la práctica, la verdadera fuente de poder en la Unión Soviética fue el Partido Comunista, a la que la Constitución dio el papel de, por un lado, fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y, por otro, núcleo del sistema político. Del Soviet Supremo de la URSS nacen, por un lado, el Presidium del Soviet Supremo, y después tenemos el Consejo de Ministros y los ministerios de la URSS. El poder legislativo lo ejerce el Soviet Supremo, compuesto por dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. El Soviet Supremo de la Unión lo elegían los ciudadanos en circunscripciones electorales a razón de un diputado por cada 300.000 habitantes, y el Soviet de las Nacionalidades los ciudadanos de la URSS en las repúblicas federadas y autónomas, en las regiones autónomas y en las comarcas nacionales en las siguientes proporciones: 32 diputados por cada república federada, 11 diputadas por cada república autónoma y un diputado por cada comarca nacional. Los diputados eran elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto por los mayores de 18 años. Tenían derecho a presentar candidatos las organizaciones sociales y la Asociación de Trabajadores. En la práctica, no obstante, solo el Partido Comunista presentaba candidatos. El mandato en ambas cámaras era de 4 años. Pero, ¿qué pasaba en caso de desacuerdo entre estas? Pues bien, el asunto se sometía a una comisión de conciliación, formada por ambas cámaras sobre bases paritarias. Si aún así no se conseguía llegar a ningún acuerdo, se sometía nuevamente el asunto a las cámaras y, en caso de volver a estar en desacuerdo, el Presidium disuelve el Soviet Supremo y se convocaban nuevas elecciones. El Presidium estaba formado por el presidente, un vicepresidente por cada una de las 15 repúblicas, el secretario y otros 20 miembros ordinarios. Las bases económicas de la URSS eran el sistema socialista de economía y la propiedad socialista de los instrumentos y los medios de producción, que tienen dos formas: propiedad del Estado, patrimonio de todo el pueblo, y propiedad cooperativo-coljosiana, coljós, que significa propiedad colectiva. La ley permitía, no obstante, la pequeña hacienda privada de los campesinos y artesanos individuales, así como el derecho de los ciudadanos a la propiedad personal de los ingresos y ahorros procedentes de su trabajo, la vivienda y la hacienda doméstica auxiliar, los objetos de uso doméstico, de consumo y de comodidad personal, así como el derecho de herencia de la propiedad personal. Ante el peligro de una invasión alemana y, como consecuencia de la desesperación y desastrosa situación que Rusia atravesaba como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Lenin argumentó que éste debía firmar de forma inmediata un tratado de paz.
Otros líderes bolcheviques abogaban por la continuación de la guerra como forma de fomentar la revolución en Alemania. Cuando las negociaciones se colapsaron, Alemania lanzó una invasión que resultó en la pérdida de muchísimos territorios del oeste de Rusia. Como resultado de este giro de los acontecimientos, las posiciones de Lenin obtuvieron el apoyo de la mayoría de los líderes bolcheviques y Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk, en términos desventajosos, en marzo de 1918. El partido bolchevique fue renombrado como Partido Comunista de Rusia, que posteriormente se convirtió en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Mientras tanto, desde 1918 y hasta 1922, una guerra civil asolaría Rusia. Las dos fuerzas principales fueron el Ejército Rojo, por un lado, formado y dirigido por Trotsky, comunista, y el Ejército Blanco, formado por una relativa minoría defensora del antiguo régimen zarista, o en algunos casos contraria al recién constituido, pero que recibiría el apoyo de potencias extranjeras como Francia, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos o Japón, que intervendrían en esta guerra en apoyo, como ya hemos dicho, del Ejército Blanco. A pesar de contar con numerosos enemigos, el Ejército Rojo ganó la guerra, derrotando a las fuerzas de la Rusia Blanca y sus aliados en 1920. En los últimos meses de 1919, los éxitos contra las fuerzas del Ejército Blanco convencieron a Lenin de que era el momento de extender la revolución hacia el oeste. No obstante, el fracaso de la URSS en la guerra polaco-soviética de 1919 mermó el plan de Lenin de expandir la revolución por Europa. A estas alturas, la represión ideológica destruyó todas las organizaciones, dejando existir tan solo algunas pequeñas agrupaciones estrechamente vigiladas. Les llegaría poco después a las agrupaciones políticas, como el Partido Socialista Revolucionario a principios de los años 20. Los largos años de guerra se cobraron su tributo en Rusia, dejando un país en gran parte devastado y con una economía en ruinas. La clase obrera se encontraba a sí misma en un arrollador proceso de declive. Muchos trabajadores y militantes habían ido abandonando durante la guerra sus fábricas para unirse al Ejército Rojo. Los soviets, en definitiva, se habían ido vaciando. Ante este panorama, la economía, que poco a poco se había ido viendo mermada y relegada a la bancarrota, estaba agudizando la crisis, en buena parte desatada por la guerra. Esto hizo aumentar los problemas derivados de la mismísima hambruna, que llevaron a la muerte a miles de personas. Además, el poder de los soviets era cada vez más exclusivo, lo que comenzó a crear cierto malestar y crispación generalizada, exigiendo la sociedad respuestas inmediatas. En marzo de 1921 se produjo la Revolución de los Marinos, que fue considerada como contrarrevolucionaria y finalmente reprimida, pero que fue uno de los principales elementos que condujeron al reemplazo de la política económica adoptada durante el desarrollo de la Guerra Civil, que fue denominada comunismo de guerra por la llamada nueva política económica, que fue un intento por reconstruir la industria y especialmente la agricultura y con ello finalmente la pobre economía, que consistía en la sustitución del requisito de grano por parte del campesinado por un impuesto que incentivase al crecimiento y producción del mismo. A su vez, una parte de la propiedad privada fue restablecida. Con ello, las nuevas posibilidades de comercio privado y manufactura a pequeña escala permitían el surgimiento de una clase comerciante de hombres de negocios que condujeron a una recuperación de la economía. La nueva política económica fue la solución dada por Lenin a la situación creada por el comunismo de guerra. El comunismo de guerra se instauró como una respuesta a una situación excepcional y a la vez un paso más en el camino que conducía al socialismo. Se adopta en una situación económica desastrosa para Rusia debido a la guerra civil. En el verano de 1918 la situación era insostenible, por lo que había que tomar medidas drásticas para poder ganar la guerra civil. En el plano político cumplió sus objetivos, ayudó a ganar la guerra mediante el abastecimiento del ejército y por lo tanto a consolidar la revolución. Sus principales características eran que el Estado controla los medios de producción industrial, dejando a la parte privada la cantidad más pequeña posible. El Estado controla a su vez los bancos, los transportes y las minas y en general la actividad laboral en su totalidad, con el objetivo de producir lo más posible y consecuentemente reducir la dependencia de otros estados. Así, el Estado se convierte en único distribuidor que controla a su vez todo el comercio interior. Por último, también es importante saber que se abolió el dinero como medio de intercambio y se practicaron requisas de productos alimenticios como cereales, carne, patatas, con el objetivo de alimentar al ejército y a los habitantes de las ciudades en general, por lo que evitar el hambre se convirtió en una tarea fundamental. Pero, económicamente, el comunismo de guerra fue un enorme fracaso, ya que descendió la producción industrial, descendió la superficie cultivada, lo que posteriormente llevó a una gran escasez en la cosecha y que originó 2 años de hambre. Hubo un deterioro del valor internacional del rublo, que valía 13.000 veces menos que antes de la guerra, y el comercio interior prácticamente desapareció.
Al finalizar la guerra civil, para Rusia no quedaba otro camino que estimular los rendimientos agrícolas. La industria, a su vez, debía incrementar la producción para satisfacer las necesidades del país en materia de maquinarias y productos de consumo. La revolución había logrado sobrevivir, pero a costa de un enorme coste, que era la devastación del país. Por lo que Lenin, para evitar la caída del régimen, instauró la nueva política económica, que se trataba de un tipo de comunismo de mercado, es decir, que existía una economía mixta. La propiedad socialista de los medios de producción coexistía con un mercado libre o una economía privada. El objetivo de esta política era acelerar la recuperación de la economía. La nueva política económica constituía un sistema transitorio y mixto, un obligado paso atrás en el que la economía permanecería bajo la dirección y planificación del Estado, aunque secundada por la iniciativa privada. Desde el punto de vista social, era un intento por recuperar el apoyo de las masas rurales. El plan económico preveía la posibilidad de que los campesinos o kulaks pudieran vender sus excedentes en el mercado libre. También se flexibilizaron las relaciones laborales mediante la diversificación de los salarios y diversos incentivos a la producción. Se autorizó el libre comercio interior, se contrataron técnicos extranjeros y se permitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas. Además, también se accedió a la inversión de capitales extranjeros, aunque el Estado siempre mantuvo bajo su control los transportes, el comercio exterior, la banca y las grandes empresas. Así, la nueva política económica consiguió una revitalización económica importante, fundamentalmente en el campo agrícola, donde el significante incremento en la producción permitió eliminar el hambre. Asimismo, incrementó el nivel de vida de la población y permitió implementar un ambicioso plan de mejora de las infraestructuras y la industria. Sin embargo, la mejora de la economía no fueron las únicas consecuencias de la nueva política económica. Esta también trajo consigo tensiones de carácter político y social, como el resurgimiento de la burguesía, el enriquecimiento de los propietarios industriales y comerciantes, así como de los viejos campesinos acaudalados de la época zarista. La nueva política económica sobrevivió a Lenin, que falleció en 1924, y continuó su andadura durante el mandato de Stalin, hasta que éste decidió ponerle fin en 1928, sustituyéndola por la estatalización de la economía, inaugurando con ello una nueva etapa en la construcción del Estado soviético. Cuando Lenin falleció, dejó como herencia un país arrasado. A su vez, los cimientos de la participación, que eran los soviets, que habían surgido mediante la organización y participación directa, es decir, en un verdadero sistema democrático, habían perdido su anterior influencia, dando paso a la burocratización y a la instauración, tras el surgimiento de la Unión Soviética, de un régimen totalitario, totalmente antidemocrático y contrario al espíritu socialista y progresista de la revolución, con Joseph Stalin como abanderado. Tras el fracaso en 1916 de la Segunda Internacional, cuando la clase obrera se vio obligada a elegir entre los sentimientos patrióticos y el ideal de solidaridad internacional y optó por los primeros, Lenin veía al fundar la Tercera Internacional como una de sus constantes preocupaciones. En la conferencia Zimmerwald, Lenin puso la primera piedra de la Tercera Internacional y su intransigencia con los reformistas se debía a su concepción de que los revolucionarios deben fundar su propio partido y que los reformistas, si así lo quisieran, formasen el suyo. La Tercera Internacional influyó decisivamente en el devenir europeo, pues durante los primeros años de su existencia estuvo alentando revoluciones sociales en las regiones de Europa que aún no formaban parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Al fallar estas revoluciones populares en Alemania, Hungría y España, en 1935 la Unión Soviética de Stalin modificó su estrategia. Se crearon frentes populares que se basaban en los partidos comunistas y su prestigio popular, y en la ayuda suministrada por la URSS. Los frentes populares intentaron, y lograron en muchos casos, absorber a los fracasados partidos socialdemócratas. Tras la muerte de Lenin, el debate sucesorio tuvo un carácter ideológico sobre el rumbo que debía tomar la construcción del socialismo en la URSS. Algunos dirigentes como Trotsky sostenían que el éxito final del socialismo solo sería posible si se realizaba a escala internacional y, en primer término, en las sociedades industriales avanzadas. Frente a ellos, la mayoría de los dirigentes del partido, entre los que destacaba Stalin, defendieron la tesis de que era posible la edificación del socialismo en un solo país, cuando éste, como era el caso de la Unión Soviética, contase con recursos suficientes para mantener una economía territorializada. Para Stalin, por otro lado, era vana la esperanza, al menos a corto plazo, de que el socialismo se pudiese expandir tras el fracaso de la revolución en Alemania y Hungría. En este punto, la URSS, según Stalin, debía aumentar su poder, acelerar su industrialización a través de los planes quinquenales y la colectivización de la agricultura hasta consolidar su posición
y servir así de ejemplo a otros países. El éxito del socialismo en la Unión Soviética se concebía como la condición para la revolución mundial y no al revés. Consecuentemente, y como condición esencial para la expansión de este socialismo, se veía necesario el reforzamiento del Estado y del derecho en la URSS, que se quedaron reflejados en la Constitución de 1936, con la que se consolidarían los principios políticos emanados de la Revolución Socialista de octubre. De los planes económicos que Stalin puso en marcha destaca la colectivización e industrialización. El país prácticamente se vio sumido en un fervor industrial. Se construían nuevas y gigantescas fábricas alrededor de las cuales surgían nuevas ciudades. Aparecieron nuevos sectores de la economía ausentes en la Rusia prerrevolucionaria, como el aeronáutico. La URSS, que era un país agrario, se convirtió en la mayor potencia industrial de Europa. Para financiar estos ambiciosos proyectos, en 1928 Stalin decretó la expropiación de bienes al campesinado, para lo cual se consideró oportuno crear granjas colectivas, los koljós. Otro factor que contribuyó al desarrollo económico del país fue el ambiente generado por la crisis económica mundial, por lo cual sobraban ofertas de maquinaria y plantas enteras por parte de los estados occidentales y Estados Unidos. En 1931, las compras soviéticas constituyeron un tercio de toda la importación de maquinaria mundial, mientras que en 1932 su importe llegó a la mitad. Casi la totalidad de los recursos recaudados para costear estas enormes adquisiciones provenían de la venta de productos agropecuarios, aunque también se organizó una venta clandestina de tesoros confiscados durante la Revolución. Otra fuente de financiación fue la venta de bebidas alcohólicas, por lo cual la ley seca se anuló en 1927. Un efecto del gran impulso industrial fue la desaparición total del desempleo. Se hizo amplio el uso de trabajos forzados de numerosos presos que prestaban mano de obra barata pero de baja productividad. Una de las causas del posterior desarrollo del famoso Departamento Principal de Campamentos de Trabajos Penitenciarios o Gulag. La concentración de los recursos en el desarrollo de la industria pesada acarreó serias desproporciones en la economía nacional. La industria ligera no lograba desarrollarse y decreció la producción agraria. Por otro lado, dentro del sector industrial predominaban empresas directamente o indirectamente vinculadas con la producción militar. Para impulsar un aumento en la producción industrial se decidió reavivar la motivación material, para lo cual Stalin anunció una guerra al igualitarismo, se implanta el sistema de pagos en función de productividad y calificación de operarios. En los primeros años de funcionamiento de los planes quinquenales, el PIB aumentó 5 veces y la producción industrial subió 6 veces. Como consecuencia, surgieron serios cambios sociales. Por un lado, creció de 8 a 22 millones la cantidad de obreros, así como su profesionalidad, y por otro lado, surgió una nueva capa social de especialistas técnicos e ingenieros de tendencia campesina. Además, creció enormemente el personal administrativo. A pesar de ello, la carga principal de la industrialización afectó negativamente al bienestar del pueblo, en especial al campesinado, hecho que favoreció el desarrollo del totalitarismo. El primer plan quinquenal, de 1928 a 1932, tenía el objetivo de levantar la industria pesada de la URSS sin ayuda de otros países. Debido a la colectivización, hubo enfrentamientos entre el campesinado y el Estado, que acabó utilizando la violencia. La agricultura era el sector más débil. El segundo plan quinquenal, de 1933 a 1938, buscaba mejorar las condiciones de vida de la población y la autosuficiencia. El crecimiento industrial durante los primeros años fue en hierro, acero y carbón, y la URSS se convirtió en una potencia militar. El tercer plan quinquenal, de 1939 a 1941, duró solo 3 años, hasta que Alemania invadió la URSS y esta entró en la Segunda Guerra Mundial. Los 2 primeros años, la producción fue una decepción. Y el cuarto y quinto plan quinquenal fueron de 1946 a 1950 y de 1951 a 1955, respectivamente. Tras la Segunda Guerra Mundial se buscaba la reconstrucción y Stalin prometió que la URSS sería una potencia industrial. 98.000 granjas habían sido arruinadas y Estados Unidos y la URSS no se pusieron de acuerdo con un préstamo de ayuda de Estados Unidos que contribuyó en la Guerra Fría. En 1949 se creó el Comecon, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que unía al bloque del Este económicamente. A finales de los años 20, junto con la industrialización, Stalin lanzó el programa de la llamada colectivización de la agricultura. La medida estaba destinada a aumentar la producción de la agricultura, creando granjas colectivas con un amplio uso de mecanización e introduciendo un control directo sobre los campesinos. La colectivización significó, además, la brusca caída de los estándares de vida para muchos campesinos.
provocando una reacción violenta en ellos. Se esperaba que en los primeros años del proceso de colectivización la producción industrial creciera un 200% y la producción de la agricultura, a su vez, un 50%. Sin embargo, dichas estimaciones nunca se materializaron, y cuando los excesos de la colectivización alcanzaron su máximo, dicha política no aportó frutos y la producción de cereales se redujo bruscamente. Consecuentemente, el gobierno no tuvo otra alternativa que quitar los cereales a la población por la fuerza. Esta decisión, junto con las malas cosechas de los años 1931 y 1932, provocó inmensas y numerosas hambrunas en la mayoría de los territorios de la Unión Soviética, que poco después se materializaron en numerosas muertes. Stalin recurrió a la purga como herramienta para perpetuar su poder y eliminar a aquellos que pudiesen suponer una amenaza para el sistema. Bajo la purga, cualquier persona sospechosa de ser un elemento antisoviético era ejecutada o enviada a un campo de trabajo forzoso, donde muchos morían de hambre, trabajo excesivo u otra enfermedad. Las purgas sucedieron a final de la década de 1930 y fueron una serie de campañas de represión y persecución política. Criminales y opositores del régimen, hasta dentro del propio Partido Comunista, eran llevados a campos de trabajo forzoso bajo condiciones pésimas e inhumanas, e incluso asesinados. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía. Se enviaron a cientos de miles a campos de concentración y otros cientos de miles fueron ejecutados. Durante la Gran Purga, miles de individuos fueron detenidos y sentenciados a largos periodos de prisión, de acuerdo con algunos de los múltiples pasajes del Código Penal que sancionaban varias formas de actividades contrarrevolucionarias. Los objetivos principales para la purga incluían a aquellos nacidos en países extranjeros, aquellos que previamente habían estado afiliados con partidos políticos no comunistas y campesinos ricos cuyos derechos patrimoniales habían sido arrebatados por la revolución. Se celebraron numerosos juicios e investigaciones que servían como pretexto para las ejecuciones arbitrarias. Las ejecuciones se ordenaban tras un corto y simplificado juicio en el que no participaban fiscales ni abogados, debiendo ejecutarse la sentencia en un plazo máximo de 24 horas. A la luz de las revelaciones de los archivos soviéticos, los historiadores estiman que unas 700.000 personas fueron condenadas a muerte durante la época del terror. La última etapa de terror quedó marcada por las purgas dentro del propio NKVD. Stalin quería asegurarse de que aquellos que sabían demasiado sobre las purgas masivas fueran aniquilados. Stalin anunció al pueblo que ciertos elementos fascistas habían penetrado en las fuerzas de seguridad. Esta declaración no solo le permitió desprenderse a algunos oficiales, sino que además justificó la ejecución de miles de personas inocentes. Sin embargo, las represiones no cesaron durante todos los años que Stalin gobernó. Es indudable que la política interior de Stalin, pese a infundir terror dentro del país, dejó a la URSS muy preparada técnica y militarmente para una futura guerra mundial y con una sólida base industrial para resistir una larga, dura y exigente guerra. Tras el fallido intento por conseguir una alianza política anti-hitleriana con Francia y Gran Bretaña, Stalin tuvo que buscar otras soluciones para no estar aislado en una guerra que parecía cada vez más inminente. El 23 de agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov, y su homólogo alemán, Ribbentrop, firmaron un pacto de no agresión mutua. El acuerdo en sí mismo incluía protocolos secretos que contemplaban la división de Europa Oriental en zonas de influencia, alemana y soviética. La parte oriental, que incluía el sector oeste de Polonia, en concreto Ucrania y Bielorrusia Oriental, Letonia, Estonia y parte de Rumanía, eran la zona de influencia soviética. Posteriormente, en concreto en 1939, se firmó un segundo protocolo secreto que añadió a esta lista Lituania. Fruto de la desconfianza patológica y deseo de erradicar a sus rivales y amenazas potenciales, Stalin tenía la obsesión de penetrar en cada detalle y no delegar la toma de ciertas decisiones en otras personas. A la luz de esta situación y de la carga que llevaba Stalin, los errores fueron inevitables. En las primeras horas de la mañana de 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto secreto tras poner en marcha la Operación Barbarroja, que impulsó la invasión alemana de los territorios soviéticos. Actualmente se sigue discutiendo cómo la preparación del ataque alemán pudo pasar desapercibida para Stalin. A pesar de recibir varias advertencias de sus servicios de inteligencia, Stalin decidió confiar en el pacto que tenía con Hitler. Además, estaba convencido de que Alemania nunca atacaría a la Unión Soviética antes de derrotar a Gran Bretaña.
Además de los asuntos puramente militares y económicos, la mayor preocupación de Stalin durante la guerra fueron sus relaciones con los aliados de la coalición antihitleriana. En noviembre de 1943, Stalin, Churchill y Roosevelt se reunieron en Teherán para discutir la estrategia y la imagen de Europa después de la guerra. Apenas la Unión Soviética entró en la guerra apoyando al bando de los aliados, Stalin les exigió que abrieran un segundo frente de batalla en Europa. Pero Churchill y Roosevelt se opusieron a la propuesta, pues la veían como una forma de perder fuerza en la batalla. Como resultado de largas discusiones entre los distintos miembros y para intentar complacer a todos estos, se acordó que los aliados lanzarían una mayor ofensiva en la primavera de 1944. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y estando Hitler derrotado, Roosevelt y Churchill intentaron restringir la influencia soviética, pero lo único que obtuvieron fue la concesión de que se celebrarían elecciones libres en los países ocupados por el Ejército Rojo. A su vez, la URSS tenía sus propias preocupaciones, y tras la victoria, cuando los jefes aliados se reunieron en Potsdam, Alemania, en julio de 1945, Stalin, advertido por sus asesores de que la desnutrición de los trabajadores estaba afectando al rendimiento de la industria nacional, llegó a la conclusión de que el mejor medio de revivir la economía soviética era obtener indemnizaciones por parte de Alemania. Durante los años siguientes al fin de la guerra, Stalin estaba obsesionado con la amenaza de una invasión de Occidente. Esto le llevó a posicionarse como una potencia nuclear y a fardar de sus bombas atómicas. Por otro lado, entre los años 1945 y 1948, se centró en instalar regímenes comunistas en Rumanía, Bulgaria, Hungría, Alemania Oriental, Polonia y Checoslovaquia. Esto le permitió crear una ampliación de países amistosos en su frontera occidental para así intentar evitar el ataque. La formación de la OTAN y el despliegue de las tropas norteamericanas en Europa occidental fueron la causa de una nueva distribución de fuerzas en el panorama internacional, la distribución bipolar a la que obedece el sistema de la Guerra Fría. La hostilidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos siguió creciendo hasta que dividió el mundo en dos bloques militares, la OTAN y el Tratado de Varsovia. Stalin luchó contra la influencia de Estados Unidos hasta 1953, año de su muerte. Cabe destacar algunos intentos, ya desesperados, durante los últimos años de su vida, como en 1948, cuando ordenó el bloqueo económico de Berlín, esperando que esta medida le permitiese hacerse con el control total de la ciudad. Sin embargo, los aliados iniciaron los suministros por vía aérea a la ciudad, obligando a Stalin a retroceder y consiguiendo así la reapertura de las vías de comunicación. Después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev fue el siguiente presidente que tomó el poder. Hay distintos puntos en su política que merece la pena mencionar, ya que determinaron su mandato, como pueden ser la brutal represión de Hungría en 1956, llevada a cabo mediante una terrible ocupación, el restablecimiento de las relaciones con la Yugoslavia de Tito o, al contrario, la ruptura de las relaciones con la China de Mao. Khrushchev orientó la política soviética en un sentido liberalizador, pero siempre manteniéndose dentro de la ortodoxia comunista y de la dictadura de partido único. Aunque defendía la doctrina de la coexistencia pacífica con el bloque occidental, las relaciones con Estados Unidos en este periodo incluso empeoraron, especialmente a raíz de la construcción del Muro de Berlín en 1961 y del intento de instalar misiles en Cuba en 1962, dando lugar a la conocida crisis de los misiles. Se debe destacar, a su vez, la carrera espacial con Estados Unidos, consiguiendo poner en órbita el primer satélite de la historia, llamado Sputnik. Sin embargo, fueron precisamente los fracasos en materia económica los que, unidos al aislamiento exterior, debilitaron a Khrushchev y permitieron que se fraguara una conspiración para apartarle del poder. Así, en 1964, fue forzado a dimitir, sucediéndole al frente del partido uno de sus más estrechos colaboradores, Brezhnev. Después de la dimisión forzada de Khrushchev, subió al poder el presidente Brezhnev. Durante su mandato, también cabe destacar determinados puntos que determinaron su política, como puede ser la firma del primer tratado SALT con Nixon para la limitación de armas estratégicas, que veremos a continuación. Sin embargo, primero vemos conveniente analizar las doctrinas generales de la política de Brezhnev.
Para intentar afianzar el control sobre los países comunistas del entorno, formalmente soberanos, pero en la práctica satélites de la URSS, que eran Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Democrática Alemana, implantó la idea de la soberanía limitada, es decir, la URSS ejercía sobre ellos el papel de espejo en el que deberían mirarse en su implantación del comunismo. Esta proclividad a entrometerse en otros países para expandir el comunismo también le resultaba costosa. Lo mismo que mantener en pie regímenes como el de Cuba, con los que se obligaba a adoptar paridades monetarias ficticias y, sobre todo, suministros militares sin ningún tipo de retorno económico. Fueron los años finales de la descolonización de África y la URSS pretendía ganar influencia e imponer sus teorías en los nuevos países soberanos, como los surgidos de la descolonización portuguesa, donde ya había ayudado a emanciparse a dichos territorios. En el campo militar, el Pacto de Varsovia funcionaba como aglutinante de las Fuerzas Armadas. Funcionó realmente bien. Sin embargo, el Comecon, esto es, el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que integraba a los países de la órbita comunista en un intento de creación de un mercado común, como puede ser lo que hoy se tiene en la Unión Europea, no llegó a funcionar nunca. El gasto militar, en unas Fuerzas Armadas concebidas también como fuerzas de represión, se desbordó. Esto supuso un sacrificio económico extraordinario, que acabaría constituyendo, años después de la muerte de Brezhnev, el primer motivo del final del sistema. Concurrieron también el revés de la planificación agrícola, que no dio los resultados prometidos, y las malas cosechas a raíz de las sequías, que se repitieron varios años y que obligarían a importar cereales de Occidente. A continuación vamos a estudiar la política exterior de Brezhnev. Dentro de esta cabe destacar la doctrina Brezhnev. Esta fue anunciada por el dirigente soviético tras la intervención militar en Praga y a modo de justificación teórica para frenar los avances reformistas a consecuencia de la Primavera de Praga. Se anunció por primera vez basándose principalmente en el internacionalismo proletario y en la defensa de la denominada Solidaridad Socialista Internacional. De acuerdo con esta doctrina, la Unión Soviética podía, e incluso debía, intervenir en cualquier país socialista en caso de que considerase que sus políticas se estaban alejando del rumbo socialista y pudiesen generar un efecto dominó que conllevase un peligro para el mantenimiento del bloque del Este. Por último, en la política exterior, el término más usado durante esta época del mandato de Brezhnev fue, sin duda alguna, la distensión. La distensión era un término utilizado para denominar una serie de iniciativas que buscaban mejorar las relaciones con el mundo occidental, en especial con Estados Unidos. Así, el presidente Nixon visitó Moscú y firmó con la URSS acuerdos de colaboración espacial y para la prohibición de ensayos nucleares subterráneos. Sin embargo, fue durante este mismo periodo del gobierno de Brezhnev que continuaron los conflictos regionales que involucraban a las dos grandes potencias mundiales. Así, la URSS prestó en particular apoyo militar decisivo a Vietnam del Norte en la guerra contra Vietnam del Sur y Estados Unidos. Además, cabe destacar la Guerra de los 6 días, conflicto bélico que enfrentó por un lado a Israel y por otro a la coalición formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria, en junio de 1967. Los soviéticos decidieron romper las relaciones con Israel y apoyar a los árabes. Además, a finales del año de 1979, la URSS envió sus tropas a Afganistán. Esto tenía como objetivo apoyar militarmente al régimen prosoviético en un país clave para la seguridad de las fronteras de la URSS en el sur. El ejército fue arrastrado a duros combates contra los rebeldes afganos. Esta guerra en Afganistán, que no finalizó hasta 1989 con la evacuación de las tropas soviéticas, sofocó políticamente y en especial económicamente a la URSS. Desde principios de los años 80, el país sufrió también deterioro económico a causa de la caída de los precios del petróleo, pues este era su principal producto de exportación en los mercados internacionales. Por lo que a los descontentos con el régimen se les despedía del trabajo y los desterraban a las grandes ciudades e incluso del país para así evitar que se rompiese la cohesión de la URSS.
El desafío de Reagan y su iniciativa de defensa estratégica había hecho conscientes a los dirigentes soviéticos de sus posibilidades reales de hacer frente a la competencia tecnológica y militar de Estados Unidos. Con un gasto de defensa que oscilaba entre el 16 y el 28% de su presupuesto, la URSS necesitaba urgentemente reducir su gasto militar y enfocar sus inversiones en paliar sus múltiples carencias y deficiencias de la economía soviética. Para Gorbachov, la necesidad de un acercamiento a los Estados Unidos era evidente y urgente. La reforma en la política exterior llegó antes que la perestroika o la glasnost en la política interna. En octubre de 1985, Gorbachov iniciaba lo que algunos denominaron una ofensiva de encanto, visitando diversas capitales occidentales. En su primer encuentro con el presidente Reagan en Ginebra, en noviembre de 1985, el líder soviético planteó la necesidad de la distensión y de la reducción de armamentos nucleares. En el 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el cual tuvo lugar en 1986, Gorbachov proclamó lo que denominó un nuevo pensamiento político. Se trataba de entender que el nuevo mundo se caracterizaba por la interdependencia global. En adelante, había que olvidarse de la lógica de la Guerra Fría y buscar la cooperación y el consenso en la dirección de las relaciones internacionales. Se trataba de buscar una acción recíproca, constructiva y creadora al mismo tiempo, para impedir la catástrofe nuclear y para que la civilización pudiera sobrevivir. La época de mediados de los 60 a los 80 se caracterizó por el empeoramiento de los índices económicos. Tuvo lugar un enorme gasto militar debido a la guerra a Afganistán. Además, las importaciones masivas conllevaron a un gran endeudamiento y, consiguientemente, a un empeoramiento de la calidad de la vida, lo que trajo consigo un sentimiento general de descontento. También se habían dado varios intentos fallidos de reformas internas en el sistema. Con la llegada de Gorbachov como secretario general del Partido Comunista, se introdujo una nueva generación en dicho partido, favorable a la reforma, y que proporcionó el nuevo ímpetu necesario para la liberalización política y económica, así como para que se cultivasen relaciones más cálidas y comerciales con Occidente, como ya hemos mencionado anteriormente. Gorbachov tenía claro que las reformas eran necesarias, motivo por el que adoptó la perestroika y la glasnost, iniciando así los primeros pasos hacia la desestalinización del país. Por un lado, la perestroika, que en ruso significa reestructuración, consistió en reformar las estructuras económicas soviéticas. Fue introducida plenamente en 1987 para sacar al país de la preocupante situación económica ya mencionada e impulsar el desarrollo. Se buscaba abrir las posibilidades a empresarios sin atentar contra el sistema socialista, pero sí reformando y democratizando algunos procesos. También buscaba luchar contra la corrupción y el atraso, a favor de la liberalización económica e impulsando la inversión. Además, se llevó a cabo también una cierta democratización de la vida política. Todo esto permitió que a principios de los 90 la URSS hubiese alcanzado ya el nivel de desarrollo económico mundial. En segundo lugar, la glasnost, en ruso apertura o transparencia, pretendía liberalizar el sistema político, el cual se encontraba férreamente controlado por el Partido Comunista. Los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad a la hora de hacer críticas al gobierno. El objetivo era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar así una actitud positiva y entusiasmo hacia las reformas. Sin embargo, esta política de apertura se volvió en contra de Gorbachov, pues incrementaron los problemas económicos y sociales debido a sus mismas reformas y aumentó la crítica de la población soviética contra la dirección política del Partido Comunista. La Guerra Fría es la etapa de la historia situada entre 1947 y 1990. Su principal característica es la rivalidad entre dos superpotencias, Estados Unidos dirigiendo el bloque capitalista y la Unión Soviética dirigiendo el bloque comunista. En realidad, se trata de un conflicto de valores universales, economía de mercado versus economía planificada, democracia de partidos versus estatismo de partido único. En este sistema existían elementos de estabilidad, entre ellos el sistema bipolar que regía la comunidad internacional, el cual conllevó a la distribución del poder entre Estados Unidos y la URSS, y la disuasión nuclear como forma de evitar el conflicto, pues se trataba de la destrucción mutua asegurada. Realmente nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambos estados, sino que se enfrentaban indirectamente a través de guerras que tenían lugar en otros países. Las principales manifestaciones de la rivalidad política entre ambos estados fueron dos. Por un lado, una carrera militar, la cual se trataba de la búsqueda de un ejército más poderoso y un mayor número de fuerzas de disuasión, principalmente de armas nucleares. Por otro lado, ambos estados buscaron un aumento del prestigio internacional, es decir, realmente lo que querían era encontrar más apoyos y más estados sobre los que ejercer el control. Cada superpotencia dirigió su propia organización militar internacional. Por un lado, Estados Unidos creó la OTAN en 1949 y por otro lado, la URSS creó el Pacto de Varsovia en 1955. Además, contaban con sus áreas de influencia.
Por tanto, el mundo se dividió en dos zonas separadas por el llamado telón de acero. Estados Unidos mantuvo la hegemonía principalmente en Europa occidental, Japón, Israel, parte de América Latina y parte del mundo musulmán. Por otro lado, la URSS mantuvo su hegemonía en Europa oriental, China, Cuba, Nicaragua, algunos países de África y algunos países del mundo musulmán. El fin de la Guerra Fría llegó cuando la URSS se autodestruyó entre 1989 y 1991, acabando así con una de las dos superpotencias parte de este conflicto. Gorbachov había puesto en marcha en 1985 lo que se llamó perestroika. No es que el nuevo líder comunista fuera un demócrata, sino que la situación económica era gravísima por el fracaso de su modelo de crecimiento desde la era Brezhnev. Reagan y el neoliberalismo contribuyeron a ese ahogo económico al acabar con la distensión. La carrera armamentística y el esfuerzo bélico, tanto humano como económico, deterioraron aún más las condiciones de vida de los soviéticos. El 2 de noviembre de 1987, Gorbachov anunció que habría voto secreto, pluralidad de candidatos y separación de poderes. Esto suponía la organización de candidaturas opuestas, campañas electorales y alguna libertad de prensa. Para hacerlo posible, Gorbachov destituyó a presidentes de repúblicas y a cargos del Comité Central y del Politburó, convocando un Congreso de los Diputados con 2.250 miembros. La competencia entre los que aspiraban a los cargos llevó a la politización rápida de los soviéticos. A mediados de 1989, la perestroika había creado dos estructuras de poder paralelas. Por un lado, las viejas instituciones del Partido Comunista y, por otro lado, las nuevas nacidas del voto ciudadano. Las dificultades del cambio sin una quiebra de la URSS eran evidentes. El auge de los nacionalismos, la esclerosis del Partido Comunista, el cual era incapaz de atraer a las nuevas élites, el mantenimiento del gasto militar y el aumento de la pobreza. Los alemanes derribaron el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Luego cayó Checoslovaquia con su revolución de terciopelo. Los comunistas búlgaros disolvieron su partido, se declararon socialdemócratas y dieron pasos hacia la democracia. Las huelgas y protestas en Rumanía por la pobreza, la corrupción y la represión provocaron un levantamiento popular en Timisoara y Bucarest y la ejecución del presidente, la cual ocurrió en diciembre de 1989. La oposición en la URSS crecía. El Congreso de los Diputados condenó la invasión de Afganistán en diciembre de 1989, a pesar de que Gorbachov había ordenado ya la retirada de las tropas. En el tenso Congreso del Partido Comunista, el cual tuvo lugar en julio de 1990, Boris Yeltsin se declaró líder del cambio democrático. Anunció entonces su baja en el partido y su intención de presentarse a la presidencia de la Federación Rusa con un partido propio. Los tres ejes de su proyecto eran encarnar la democracia frente a la nomenclatura, junto a la exaltación del nacionalismo ruso y la alianza con militares. Frente a un Gorbachov que quería reformas políticas, pero sin perder el poder ni quebrar la URSS, lo que era una contradicción, Yeltsin se convirtió en un símbolo del cambio. A partir de este momento, la disolución de la URSS se precipitó. Estonia proclamó su independencia, así como Letonia, Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán y Kirguistán. El nacionalismo estaba en pleno apogeo como instrumento para dinamitar el mundo soviético. Así, Rusia, Ucrania y Bielorrusia alentaron la creación de la Comunidad de Estados Independientes, algo que era una liquidación de la vieja y fracasada Unión Soviética. Gorbachov era el dirigente de un país que ya no existía y miembro de un partido ilegalizado. Gorbachov anunció su dimisión el 25 de diciembre de 1991. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció que la URSS ya no existía. La crisis de la URSS tuvo como consecuencia la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental, algo que sucedió en torno al año 1989. Cuando Gorbachov anunció que no iba a intervenir militarmente en esta zona, una serie de revoluciones populares derrocaron a los dictadores comunistas y en su lugar se instauraron sistemas democráticos. Como también cayó el gobierno de la República Democrática Alemana, el muro de Berlín se destruyó y posteriormente se reunificó Alemania en 1990. Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos países, República Checa y Eslovaquia. En cambio, Yugoslavia se fragmentó en varias repúblicas tras crueles guerras civiles. Los nuevos dirigentes de estos países, la mayoría de ellos antiguos comunistas, se repartieron las antiguas empresas públicas entre ellos y eliminaron los servicios sociales públicos que se habían creado durante la época comunista. Al dejar de garantizarse unos mínimos de bienestar para todos los ciudadanos, aumentaron las diferencias sociales. China también sufrió revoluciones populares para democratizar el país, pero el gobierno la reprimió duramente en hechos como la matanza de la plaza de Tiananmen, la cual conllevó a la muerte de cerca de 3.000 personas. Hoy en día, la característica principal del antiguo Segundo Mundo es la gran diferencia entre ricos y pobres, así como una profunda corrupción política. Actualmente han sobrevivido pocos países con el sistema comunista.
Algunos lo han adaptado al capitalismo, como China y Vietnam, conservando la parte política, consistente en la dictadura, pero con una economía integrada en el capitalismo internacional. En cambio, otros estados como Cuba y Corea del Norte intentan precariamente mantener el sistema comunista. La caída del comunismo también afectó al primer mundo. Al quedar desprestigiadas las opciones electorales de la izquierda, los gobernantes redujeron los servicios del estado del bienestar y se privatizaron las empresas públicas, algo que en parte se debió a la aplicación de la doctrina neoliberal. El resultado fue que también en estos países aumentaron las diferencias entre ricos y pobres y se extendió la corrupción política. Huntington pronostica en 1993 que tras la caída del muro de Berlín y una vez terminada la Guerra Fría, sí que habrá conflictos en el futuro. Sin embargo, estos conflictos no serán ideológicos, sino que el choque de culturas va a ser su rango característico. En esta tesis, el autor asocia civilización con religión, ya que según él, la matriz de la civilización es la religión. Establece que las religiones son cosmovisiones del mundo muy cerradas y que chocan entre sí, y por ello pronostica ese choque de culturas. Plantea un hobbesianismo de corte culturalista, en el que lo definitorio de las sociedades es su pertenencia a una civilización, la cual termina equiparándose a una cultura. Se trata de culturas cerradas en sí mismas, lo que permite su fácil clasificación. Este choque de culturas viene dado porque, en su opinión, lo habitual es que las culturas se manifiesten de forma conflictiva hacia el exterior, debido a las diferentes matrices de valores, ética, política de cada una de ellas. De este modo, describe un entorno internacional sombrío, si bien puede determinarse previamente ciertas alianzas según la matriz cultural. Provoca controversia su pensamiento de que la civilización islámica es la más cerrada en sí misma, motivo por el que es la que más choca con las demás, es decir, entiende el Islam como la cosmovisión que menos se adapta a las demás. En esta obra Fukuyama nos habla de que la victoria del bloque occidental sobre el bloque soviético tras la caída del muro de Berlín en 1989 supone el fin de la evolución ideológica de la humanidad y de la historia del pensamiento político. La democracia liberal en lo político y la economía de mercado en lo económico han triunfado no solo sobre el comunismo, sino también sobre cualquier otra alternativa ideológica. Sin embargo, al ser fundamentalmente una victoria ideológica, pueden existir todavía países atrapados en lo que Fukuyama denomina la fase histórica. Dichos estados tendrán conflictos, pero todos ellos se desarrollarán dentro del marco liberal.